y revisemos precisamente cómo van los resultados y las mediciones de las encuestas que están midiendo pues cómo van quienes aspiran a la presidencia de nuestro país. A mí me gusta mucho revisar, y usted lo sabe porque lo hemos compartido con usted en varias ocasiones, el ejercicio que lleva a cabo México Elige, porque es un estudio de opinión pública en el que consulta, pues primero el diagnóstico que los ciudadanos tenemos del país, y segundo, pues también la imagen que tenemos del presidente, de quien nos gobierna, y de aquellos que están buscando pues gobernarnos, aquellos que están aspirando a llegar a la presidencia de la República, e incluye pues algunos otros temas que nos hablan de cómo está nuestro México. Y por eso le agradezco mucho a Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, que nos permita conversar con él. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, a tus órdenes. Sergio, primero, danos el diagnóstico del país. En las mediciones que ustedes llevan a cabo lo tienen muy claro. ¿Cómo está México? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos? ¿Cuáles son los temas que queremos ver en la agenda pública? Claro que sí. Bueno, con respecto a los problemas de los ciudadanos, en la encuesta levantada por México Elige este mes, que fue levantada del 14 al 19 de agosto a 10,982 mexicanos, les podemos decir que el principal problema país que los mexicanos hoy están de alguna forma reclamando es el tema de seguridad pública, con un 48% dentro de las opiniones de los encuestados. El segundo lugar es corrupción, con un 25%, importante aumento este mes de un 3.5% en este índice, que pasa del 21 al 25, es decir, prácticamente si lo ponemos desagregado, la corrupción es el principal problema por sí solo, con este 25%, y le sigue la inseguridad con el 23.1%, la violencia con el 16.9% y el narcotráfico con el 8%. Esto es el problema país, pero si nos vamos ya al problema de las familias en México, el alto costo de la vida, o sea, los temas económicos ocupan el 38.7% de la preocupación de los mexicanos, con el 29.5% en seguridad, también con un ligero descenso en este mes, pero sigue la economía siendo un tema fuerte entre los mexicanos. Con respecto a, por ejemplo, la aprobación del presidente, sí, que es un tema que se mide mes a mes, el presidente este mes baja 2.8 puntos porcentuales, es decir, pasa del 57.9 al 55.1 en aprobación, siendo este el punto más bajo de aprobación del presidente si lo medimos de agosto del 2022 a agosto del 2023. El presidente hoy pasa por este tema, pues básicamente por los temas de nuevo que ya medimos, de corrupción, de inseguridad pública o seguridad pública del país, o falta de seguridad pública, y esto pues lo lleva ya a tener su punto más bajo de aprobación en este año. Ahora, mientras el presidente cae en popularidad, ¿cómo les va a quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República? Bueno, tenemos dos procesos principales, el de la 4T o el bloque de la 4T, que son los de Morena, PT y el Partido del Trabajo, donde ante la pregunta ¿quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte del bloque a favor de la 4T en 2024, en población abierta, población general, como va a ser la encuesta, sí, que estarán haciendo, o las encuestas que estarán haciendo en estas semanas? Claudia Sheinbaum se lleva una ventaja de casi 4 puntos porcentuales sobre Marcelo Ebrard, es decir, tiene el 33.4% de las preferencias en población abierta. Marcelo Ebrard trae 29.8%, como les digo, 4.3% de crecimiento de Claudia Sheinbaum y alrededor de 4 puntos de distancia entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿Esto en población abierta, en simpatizantes de Morena? Entre simpatizantes del oficialismo o de Morena, del Verde Ecologista y del PT, Claudia trae 40% de preferencias, casi 18% de ventaja entre Marcelo Ebrard y ella, e incluso entre Adán Augusto López y ella. Es decir, hay un empate en el segundo lugar con el 21.7% de las preferencias entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ojo, entre los simpatizantes del oficialismo. En población abierta, la situación se pone más cerrada. Sin embargo, en ambos escenarios se lleva la ventaja Claudia Sheinbaum. Sí, al día de hoy tuviéramos que dar un ganador en el tema de la interna de lo que será el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, como bautizaron este proceso, para no decir que el candidato, claro, ya oficial
o el candidato oficial de ellos, pues sí, Claudia Sheinbaum ganaría este proceso al día de hoy. Ahora, Sergio, buenos días. Entonces, Buenos esto días. quiere decir que la distancia delantera de Sheinbaum se marca de cara a esta encuesta final que se hará el fin de semana próximo. Con esto, pues la ventaja se mantiene, no se movió a lo largo de estos 70 días de recorridos por el país. Es correcto, sí. Desde un inicio, Claudia Sheinbaum ha mantenido una ventaja sobre Marcelo Ebrard, aún con lo que el propio Marcelo Ebrard de alguna forma manifiesta. Luego ha estado, pues él sacó una encuesta ahí donde decía que estaba por encima, pero en fin, el tema del proceso interno de Morena va a ser un tema que probablemente no salga muy bien, que digamos, por este tipo de manifestaciones de los que pues vienen atrás en la contienda. Y definitivamente sí veremos pues un proceso discutido, cerrado, pero con una ventaja pues clara entre la puntera que es Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿qué pasa con el frente? ¿Cómo van las cosas en el frente? En el Frente Amplio por México, este bloque con pues de alguna forma hecho por el PAN, PRI, el PRD, en la encuesta hacia la población abierta en general, como también se hará una parte de la encuesta que definirá al candidato y otra parte será por el voto abierto de los que se registraron en este proceso interno que, según Marco Cortés, ya suma un poco más de 3 millones de personas que se registraron para votar el próximo 3 de septiembre, que es cuando harían este proceso de votación hacia el Frente Amplio de México. Pues bueno, ahí tenemos una ventaja de 50, una preferencia de 50.8 hacia Xóchitl Gálvez, que estamos hablando de cerca de 18 puntos porcentuales de distancia entre el segundo lugar, que vendría a ser Beatriz Paredes, con 33.2, y todavía la encuesta alcanzó a medir a Santiago Krill antes de su declinación de hace un par de días, que estamos hablando que en esta última medición Santiago traía 16 puntos porcentuales. Habrá que ver cómo queda esto ya para sin Santiago Krill de septiembre para la próxima. No alcanzaríamos ya a tener la próxima medición con Santiago. De hecho, la próxima medición estaríamos sacándola el 7 de septiembre, ya prácticamente con los que queden como candidatos entre cada uno de estos dos bloques. Cuando nos vamos a la misma pregunta entre simpatizantes de la alianza, es decir, aquellos que simpatizan con el PAN, PRI y el PRD, pues la ventaja ahora sí que se va 10-1. Estamos hablando de 83.3% de las preferencias electorales para Xóchitl Gálvez y 8.4% para Beatriz Paredes. O sea, es una ventaja bastante amplia. Claro. Y sí podríamos definir que pues prácticamente para el próximo año tendríamos dos candidatas principales a la presidencia de la República, mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ahora sí peleando y buscando el voto hacia la presidencia de la República. Sí, bajo esta perspectiva nos queda clarísimo quiénes son las dos punteras y quiénes irían en esta contienda presidencial. Finalmente, ¿qué hay del papel de Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano, de alguna forma, cuando medimos partidos políticos, pues tiene una representatividad baja a nivel nacional. México Elige lo coloca en 3.8% en las mediciones. Este mes tuvo un ligero aumento en las preferencias electorales, 1.3%, pero sigue siendo marginal la participación, si lo vemos a nivel nacional, de Movimiento Ciudadano, pero sí definitivamente son 3 puntos que van a ser muy peleados, tanto por Morena como por el PAN y el PRI y el PRD, en el sentido de tratar de atraer, por un lado, Morena, de que el Movimiento Ciudadano vaya solo para que reste estos puntos a el Frente Amplio, y por otro lado, este bloque del Frente Amplio tratando de atraer a Movimiento Ciudadano hacia su alianza, pues para sumar esos puntos. Entonces, 3 o 4 puntos porcentuales en la presidencial, a como estamos viendo las cosas, van a ser importantes. Oye, Sergio, solamente dejando de lado el lado de Movimiento Ciudadano, en los números que usted compartió del Frente, lo que se nota es de que entonces Xóchitl Gálvez tendría más oportunidades de unir a la percepción en la alianza que Beatriz Paredes sola, es decir, tiene más posibilidades ahí Xóchitl Gálvez. Es correcto, pues
cuando vemos el tema de la alianza y de la intención de voto dentro de los partidarios o los simpatizantes de cada partido, pues sí vemos que Xóchitl Gálvez une más la intención de voto, mientras que si la definición vía pues un acarreo o algún tema de movilización el día 3 de septiembre o algún tipo de manejo de la encuesta que diera que la ganadora es Beatriz Paredes, vamos a ver, pues veríamos un cisma tremendo ahí entre el PAN y el PRI y bueno, algo que probablemente convenga mucho para la 4T y no convenga tanto para la alianza opositora. Ahora, retomando precisamente la suma de los partidos políticos, ustedes plantean esta pregunta: si las elecciones para presidente de México fueran hoy, ¿cuál opción votaría? Y dividen por partidos políticos. En la sumatoria, estamos hablando de que el Frente necesita a todos para poder competirle a Morena. Necesita no solo del PAN, PRI, PRD que están incluidos, sino también necesitaría de Movimiento Ciudadano, necesitaría de los indecisos, necesitaría de los que todavía no definen su voto. Es correcto. Cuando hacemos esa pregunta, la hacemos de dos maneras. Si las elecciones a presidente de México fueran hoy, ¿por cuál opción votaría? Ponemos a Morena y aliados y al Frente Amplio opositor, es decir, a todos los partidos, y dejamos un espacio para indecisos. El 50.1 votaría por Morena y aliados, el 44.3 votaría por este Frente Amplio opositor. Estamos hablando de cerca de 6 puntos de diferencia, con un 5.6% de indecisos. Cuando forzamos a los indecisos para decir, tienes que tomar una decisión entre uno u otro, la ventaja se reduce por 2 puntos porcentuales, se va a 52.2 a Morena y 47.8, es decir, queda 4 puntos entre un bloque y otro, que la verdad, a lo que falta para la elección de pues casi 8 meses, pues bueno, no es tanta la diferencia entre uno y otro y podríamos ver unas elecciones presidenciales muy, muy competidas para el 2024. Sin duda alguna, y nos demuestra, como lo decíamos, ¿no?, que si el Frente realmente quiere dar la batalla, tiene que ir por todas, de todas, para lograr competirle al Movimiento de Regeneración Nacional. Sergio, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo, que nos compartas estos resultados, que la gente ya puede consultar. ¿En dónde? En mexicoelige.com, y mi agradecimiento es con ustedes por este espacio y por expresar estas cifras y datos con ustedes. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Pues muy claro, muy contundente. A ver, primero, en el escenario de los partidos, de los frentes, digamos, tanto de Morena como el del Frente Amplio con sus aliados, tienen que ir por todas. De todas, para poder ser competitivos en la elección. Altavox.